Saludos compañeros, en esta oportunidad vamos a continuar con el curso de Física 2 con la sesión número 6, dictado por mi persona Alberto Bejarano Ramírez. El tema que voy a tocar es de termodinámica del ciclo de Carnot. Entonces vamos a empezar. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, ninguna máquina térmica puede tener la eficiencia del 100%, ya que este sería un sistema ideal, ¿no? Ahora, ¿qué tanta eficiencia puede tener una máquina dadas dos fuentes de calor? Una a temperatura caliente y otra a temperatura fría. Temperatura TH que vemos aquí, el TH vendría a ser la temperatura a la que está la fuente caliente. H viene de la palabra en inglés hot, que significa caliente, y TC a una fuente fría. Temperatura a una fuente fría. La C viene de la palabra en inglés cold, y estos términos los utilizaremos aquí, ¿no? Entonces, este ciclo de Carnot fue ideado por el ingeniero francés Sadi Carnot, quien contestó esta pregunta en el año 1824, cuando inventó una máquina térmica idealizada, hipotética, que tiene la máxima eficiencia posible. Ojo, la máxima eficiencia posible, dado que una máquina puede tener la eficiencia del 100%. Entonces, congruente con la segunda ley de la termodinámica. El ciclo de esta máquina se denomina ciclo de Carnot. Para explicar este ciclo, volvemos a un tema recurrente en la termodinámica, ¿no? La reversibilidad y su relación con la dirección de los procesos termodinámicos. Entonces nosotros llamamos a un sistema reversible cuando tenemos dos cuerpos y un cuerpo transfiere calor al otro, y cuando este proceso es reversible, o sea que un cuerpo puede transmitir al otro cuerpo y este otro le devuelve el calor, entonces se dice que es reversible. Y si no, es irreversible. Entonces, este es un tema recurrente en la termodinámica, ¿no? Ya que la reversibilidad, que un cuerpo, por ejemplo, nosotros si ponemos en una caja metálica el hielo y lo calentamos, entonces este se va a derretir, ¿no? Ese es un proceso irreversible, ¿no? Dado de que no se ha visto de que cuando esté derretido en esta misma situación se forme el mismo hielo de esta forma cuadrada, ¿no? Obviamente sí se va a congelar, si le devolvemos la temperatura se va a congelar, pero va a mantener la misma forma. Entonces, en la realidad, ningún proceso es reversible completamente. Son procesos irreversibles. Entonces, la conversión de calor de trabajo es un proceso irreversible. El propósito de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso. Ojo con este término, parcial. Y la conversión de calor en trabajo con la máquina con la máxima eficiencia posible. Para lograrlo, entonces debemos evitar todos los procesos irreversibles. La temperatura de la caja del fogón de una máquina de vapor es mucho mayor a la temperatura del agua de la caldera, así que el calor fluye irreversiblemente del fogón al agua. Es parecido al ejemplo que les mencioné del hielo en una caja metálica y que se aumente la temperatura. Entonces este proceso también es irreversible, ¿no?
como cuando el calor fluye irreversiblemente del fogón al agua. Entonces, continuando, el flujo de calor a través de una diferencia de temperatura finita es un proceso irreversible. Por lo tanto, durante la transferencia de calor en el ciclo de Carnot no debe haber una diferencia de temperatura finita. Cuando la máquina toma calor de la fuente caliente a temperatura T sub H, aquí está T sub H, que era esto mismo que menciona, que dice que T sub H es la temperatura de la fuente caliente, ¿no? De la fuente caliente. Y T sub C es temperatura de la fuente fría. La sustancia de trabajo de la máquina también debe estar a T sub H, si no habría un flujo de calor irreversible. Entonces más o menos el ciclo de Carnot ha sido ideado para que se den las diferentes situaciones, ¿no? Para que pueda ser reversible lo máximo posible. Asimismo, cuando la máquina desecha calor a la fuente fría, que está a T sub C, a una temperatura, ¿no? A esta temperatura de la fuente fría. La máquina misma debe estar a T sub C, es decir, todo proceso que implique transferencia de calor debe ser isotérmico, ya sea de TH a T sub C. Por otro lado, en cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo de la máquina sea intermedia entre TH y T sub C, no debería haber transferencia de calor entre la máquina y cualquiera de las fuentes, ya que no podría ser reversible. Por lo tanto, cualquier proceso en el que la temperatura T de la sustancia de trabajo varíe deberá ser adiabático. Aquí viene un nuevo término llamado adiabático, que es cuando no hay transferencia de calor de un cuerpo con su entorno, ¿no? Por ejemplo, el hielo cuando estaba en una caja metálica, si esta es un recipiente que lo aísla muy bien, entonces no habría transferencia de calor con su entorno. Por ejemplo, con el tecnopor, ¿no? Si se le pone, hemos visto que hay vendedores de helados que ponen sus productos en el tecnopor, ¿no? Para que no haya tanta transferencia de calor en los días donde hay bastante sol. Entonces, lo crucial es que todo proceso de nuestro ciclo idealizado sea isotérmico o bien adiabático. Además, se debe mantener el equilibrio térmico, ¿no? Mecánico en todo momento para que cada proceso sea totalmente reversible. Lo que nos quiere decir todo esto es de que se van a tratar el ciclo de Carnot, se va a realizar y se van a dar todas las condiciones para que nuestro proceso sea lo más irreversible posible, ¿no? Perdón, reversible, como está aquí, porque en sí toda transferencia de calor es irreversible, como lo mencioné antes, pero el ciclo de Carnot es un sistema idealizado que trata de ser lo más reversible posible, ajustando todas estas diferentes condiciones que hemos dicho. Entonces vamos a explicar lo que es el ciclo de Carnot. Bien, ¿qué es el ciclo de Carnot? ¿Cuáles son los pasos del ciclo de Carnot, mejor dicho?
El primer caso sería una expansión isotérmica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer desde este punto? Se da desde este punto A hasta este punto B. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué se llama expansión isotérmica? Expansión porque vemos que el ciclo de Carnot, vamos a verlo en esta gráfica de volumen versus presión. Vemos de que desde A hasta B estaría aumentando lo que es el volumen, ¿no? Y vemos en la imagen donde está este émbolo, se mueve hacia arriba y obviamente el líquido que está aquí va a aumentar, ¿no? De volumen. Entonces por eso es expansión esta parte. Desde A hasta B, expansión isotérmica porque se da a la misma temperatura. En el segundo paso sería pasar desde el punto B hasta el punto C. Otra vez vemos la palabra expansión, quiere decir que va a aumentar el volumen. Vemos aquí desde este punto hasta este punto estaría aumentando el volumen. Adiabática porque no va a intercambiar calor con el exterior. Y ahora vamos al siguiente paso como nos indica esta flecha, y sería una compresión isotérmica. Vemos que aquí se aplicaría una fuerza y que haría que este volumen pase desde este punto a este punto, ¿no? Y disminuiría el volumen de este cilindro, ¿no? Entonces, por eso es una compresión, ¿no? Disminuye su volumen, lo vemos desde ese punto C, este punto, hasta este punto D, ¿no? Por ejemplo, si acá el volumen es como 8, acá es como 3. Disminuye. Isotérmica porque está a la misma temperatura, ¿no? Ahora desde el punto D hasta el punto A también hay una compresión. Vemos que aquí en A sería como si que fuera 1 el volumen y acá como si que fuera 3, supongamos. Estos son números, son suposiciones nomás. Y aquí se comprime, ¿no? Entonces también sucede el mismo efecto de que disminuiría lo que sería el volumen. Adiabática porque no intercambia calor con el exterior. Ahora podemos notar de que en la gráfica, para que sea isotérmica, por ejemplo desde A hasta B, vemos de que ambas están en la misma. Aquí vemos de que ambas están a la misma temperatura H, ¿no? ¿Qué era la temperatura H? Era la temperatura de la fuente caliente, ¿no? Y aquí C y D, estos son los puntos C y este es el punto D, están a TC, que era la temperatura a la fuente C, ¿no? De cold, de frío, fuente fría. Entonces los pasos para el ciclo de Carnot podemos calcular la eficiencia térmica E en una máquina de Carnot. Aquí vemos la eficiencia térmica de una máquina, ¿no? Que se saca por esta ecuación 1 de QC entre QH. Ahora QC, ¿qué es? El calor generado por la fuente, perdón, absorbido por la fuente fría, ¿no? Porque si en las máquinas hay una fuente, vamos a poner una fuente caliente y una fuente fría. La fuente fría va a absorber calor y la fuente caliente va a proporcionar calor al sistema. Entonces vemos que el calor H, que el QH, el calor de la fuente caliente, y el QC es de la fuente fría, ¿no? Lo sacamos también por las siglas en inglés. Y obviamente el calor de la fuente caliente va a ser mayor, ¿no? Entonces, este E es un número, por ejemplo, si este fuera como si que fuera un número, por ejemplo, 7
o vamos a ponerle mejor dicho 3, el calor de la fuente caliente, y 4 el de la, perdón, el 3 el de la fría y el de caliente 4, 3 cuartos, 1 menos 3 cuartos te da 0.75. Entonces este es un número adimensional, ¿no? Por ejemplo, si te está en Joule y el de abajo está en Joule, ¿no? También se elimina. Entonces este es un número adimensional menor que 1, dado que una máquina no es 100% eficiente. No existe máquina así. Y es mayor obviamente que 0, ¿no? Y dado de que no existe una máquina 100% eficiente, Carnot nos ha dado más que todo todas las condiciones necesarias para que sea lo máximo eficiente, ¿no? Entonces, la energía interna U del gas ideal depende solo de la temperatura, ¿no? Y por ello es constante en cualquier proceso isotérmico. Para la expansión isotérmica AB, aquí tenemos QH, vamos a hallar, que es el calor en la fuente caliente. Vemos que acá está, ¿no? Desde A hasta B están a la misma temperatura, por eso es isotérmico. Entonces vamos a hallarlo, vamos a hallar esa energía, que es el W de AB, ¿no? El trabajo desde A a B. Entonces QH es igual al trabajo de AB realizado por el gas durante su expansión isotérmica de sub H. Aquí está el gas, entonces expandido. N por R por T por logaritmo neperiano del volumen final entre volumen inicial. Y lo mismo hacemos para CD, ¿no? Y de estas dos ecuaciones tenemos esta de aquí. Y aquí de forma similar se puede utilizar la relación de la temperatura y el volumen en un proceso adiabático. Como teníamos aquí, desde el punto B hasta el punto C es un proceso adiabático, y desde el punto D hasta el punto A es un proceso adiabático, dado que va a haber un aislante ahí, y de esta manera va a evitar la transferencia de calor con el medio. Bien, entonces aquí tendríamos dos procesos adiabáticos en A y en C, y de la primera expresión y de la segunda se obtiene una relación entre volúmenes y dos logaritmos de la ecuación, que son iguales a esta ecuación de la transferencia de calor en la máquina de Carnot, ¿no? El calor de la fuente fría entre el calor de la fuente caliente es proporcional a sus temperaturas. Y aquí la eficiencia de una máquina, y podemos comparar la eficiencia de una máquina de Carnot, ¿no? La temperatura de la fuente caliente menos la temperatura de la fuente fría. Obviamente esto va a ser positivo porque la temperatura de la fuente caliente es mayor entre la temperatura de la fuente caliente. Este sencillo resultado dice que la eficiencia de una máquina de Carnot solo depende de las temperaturas de dos fuentes de calor, ¿no? Como la vimos aquí, de la fuente de calor caliente y fuente de calor fría. Y es grande si la diferencia de las temperaturas es grande y muy pequeña cuando las temperaturas son casi iguales. La eficiencia nunca puede ser exactamente, no puede ser exactamente a 1 a menos que T sub C sea igual a 0. Más adelante veremos que esto es imposible, ¿no? Bueno, entonces reduciendo esta diferencia nos va a dar una mayor eficiencia nuestro sistema, y de esta manera esta sería una gran contribución del ingeniero francés Carnot. Bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.